Hola, hola chicos, ¿qué tal están? En la clase de hoy vamos a estar continuando con los ejercicios de interferencia, ¿sí? La clase anterior quedaron pendientes algunos ejercicios de este primer ejercitario. Entonces, en este video lo que voy a hacer es terminar esos ejercicios que empezamos la otra vez para terminar también con los conceptos de interferencia. Voy a tratar de hacer lo más resumido posible el video y que se entienda bien, ¿sí? Bueno, les comparto un poquitito la pantalla para recordar, a ver, que, fíjense, en la clase anterior hicimos los dos primeros ejercicios y ahora vamos a continuar. Fíjense que dice, en una demostración se utiliza dos rendijas separadas a una cierta distancia y se produce un patrón de interferencia en la pantalla como en todos los ejercicios, ¿sí? Me pide el ítem A, distancia entre la tercera franja brillante y la franja de orden -2, ¿sí? Eso ya lo tengo resuelto, enseguida vamos a ver porque son conceptos aprendidos ya anteriormente. Luego pide calcular para qué ángulo la intensidad disminuye la mitad en la franja de orden 3 y a qué distancia del máximo de orden 3 la intensidad disminuye a la mitad, ¿sí? Bueno, eso es lo que vamos a estar analizando. Ahora, dejo de compartir un ratito y volvemos acá. Fíjense, tenemos luz monocromática de 6000 Armstrong que está iluminando esta doble rendija. Entonces, como ya sabemos, ocurre un patrón de interferencia acá en esta pantalla debido a que, vamos a decirle, la luz llega con una cierta diferencia de recorridos ópticos. Bueno, ítem A pedía distancia entre la franja brillante 3 y la franja brillante de orden -2. Recuerden que un patrón de interferencia se produce para arriba y todo eso se repite acá simétricamente para abajo, ¿sí? Y entonces, recordemos que de seno de tita, la diferencia de recorrido óptico es m veces lambda, o debe de ser un múltiplo entero de veces lambda, porque esto era ¿para qué? Para interferencia constructiva. Y justamente la interferencia constructiva son las franjas brillantes, es lo que nosotros vemos, ¿sí? Luego, como estos son ángulos muy pequeños, obviamente nosotros exageramos acá para que sea visible, podemos decir que el seno y la tangente son aproximados y también se aproximan al ángulo en radianes. ¿Qué voy a utilizar? La tangente, que era I, que es la distancia desde el máximo central, acá desde el centro de la pantalla, hasta el máximo o hasta una cierta distancia, ¿verdad? Eso depende mucho del ángulo tita. Fíjese que el ángulo tita sería como la posición de cierto punto acá en la pantalla. Después, acá vamos a despejar nomás la I, esta R pasa multiplicando y la D pasa dividiendo y tenemos esto, ¿sí? Nuestras formulitas para esto es la distancia del centro de la pantalla hasta el máximo de orden 3, ¿sí? Fíjense que es 1,8 por 10 a la menos 3 metros, es decir, 1,8 milímetros. Es demasiado chiquitito acá, vamos a decirle, la distancia que hay entre el central y el máximo de orden 3. O sea, esto es 1,8 milímetros. Hago exactamente lo mismo para la parte de abajo, pero fíjense que yo utilicé nada más que en valor absoluto o utilicé directo el de orden 2. ¿Por qué? Porque la distancia del centro al máximo de orden 2 es igual a la distancia del centro al máximo de orden -2, ¿verdad? Entonces, tengo estas dos distancias, fíjense, son esta distancia I3 y esta distancia I-2. Luego sumo estas dos distancias y ya me queda la distancia que hay entre ellos, ¿sí? Ahora, vamos a lo nuevo, vamos a decir, ¿sí? Vamos a hablar de la intensidad en un patrón de interferencia, ¿sí? La intensidad en cualquier punto de la pantalla es igual a la intensidad la intensidad sub cero por el coseno cuadrado
de phi sobre 2. ¿Y qué es lo que es phi? Es el desfasaje que hay entre, vamos a decirle, o el desfasaje de la luz cuando llega acá a un cierto punto, ¿sí? Lo que tenemos que saber es que por cada, tipo, si yo tengo acá un punto que tiene una diferencia, fíjense, una diferencia de caminos ópticos, es decir, R2 menos R1 igual a lambda, dice que el desfasaje es 2pi. Entonces, si acá la diferencia de caminos es 2 lambda, el desfasaje es 4pi y así sucesivamente. ¿Qué nos llega a concluir? ¿Qué nos lleva a concluir esto? Que la diferencia de caminos o de trayectos ópticos es a la longitud de onda como la diferencia de fase es a 2pi. ¿Sí? Por cada, vamos a decirle, longitud de onda que se desfasa cada fase es 2pi. ¿Sí? Entonces acá esto va a ser phi sobre 2pi. ¿Sí? Recuerden este desfasaje. Pero, ¿qué ocurre acá? La diferencia de caminos, ¿a qué era igual? A d por seno de tita sobre lambda. Y de ahí yo ya tengo mi formulita para phi. Pero no es necesario otra vez o yo puedo escribirlo de otra forma, porque de seno de tita, ¿a qué es igual? A m veces lambda para una interferencia constructiva. Entonces, acá sobre lambda, ¿qué es lo que me va a quedar? Que phi es igual a ¿qué cosa? Se elimina pues lambda y me queda 2pi por m, ¿sí? Entonces, eso sería mi desfasaje. Ahora vamos a analizar. Me pide para qué ángulo tita, tipo, ¿cuál es el ángulo tita en la franja brillante número 3 para el cual la intensidad disminuye a la mitad? Fíjense, acá en el, justito en el punto donde el máximo, donde se encuentra el máximo de orden 3, tengo esta intensidad, ¿verdad? I sub 0. ¿Qué pasa cuando me voy alejando de ese punto? Acá, por ejemplo, y acá, ¿qué es lo que tengo? Se puede ver luego que va disminuyendo la intensidad, ¿sí? Entonces, eso es lo que me pide. ¿Cuál es la ubicación de este punto? ¿Cuál es tita para este punto en el cual la intensidad es la mitad de la dada? Bueno, y vamos a calcular eso, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero? Que esta intensidad sea la mitad de la que me dio. Entonces, I sub 0 sobre 2, ¿verdad? Que es la intensidad final, es I sub 0 por coseno cuadrado de phi sobre 2. Se va I sub 0 y me queda que coseno de phi sobre 2 es ¿qué cosa? Fíjense, raíz de 1/2 va a ser más menos raíz de 2 sobre 2. Y de acá yo podría analizar que cuál es el valor del ángulo que me da más menos raíz de 2. Y bueno, el primero, por ejemplo, es 45, ¿verdad? El siguiente, en el segundo cuadrante, ¿cuánto es? 135. El siguiente, ¿cuánto es? Así, ¿verdad? Voy hallando todito, ¿sí? ¿Esto qué es? Esto es phi sobre 2. Esto también sería phi sobre 2. Pero recuerden esta formulita, ¿sí? Que el desfasaje también depende de esta m. Si yo calculo directamente acá, con estos ángulos que me dio, ¿qué es lo que va a pasar si yo meto esto y esto acá? Me va a dar, fíjense, porque yo de acá ya puedo quitar d por seno de tita es igual a phi por lambda sobre 2pi. Entonces, tengo phi, tengo todo. Directamente puedo hallar tita. Pero, si yo utilizo este o este valor, ¿qué es lo que voy a estar hallando?
voy a estar hallando un punto en donde efectivamente la intensidad se redujo a la mitad, pero eso sería analizando ¿qué cosa? Acá. En este máximo central. O en vez, acá se puede ver también, entonces phi sobre 2, que phi sobre 2 puede ser ¿cuánto? Menos 45. Es decir, tengo para arriba y tengo para abajo. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces para llegar a la franja de orden 3? Y bueno, nosotros sabemos el desfasaje que aproximadamente tiene que haber en la franja de orden 3. ¿Cómo? Acá voy a poner para m igual a 3, el desfasaje a que es igual 2pi por 3. ¿Esto de dónde salió? De esta formulita. De acá, phi ronda, ¿cuánto? 6pi. ¿Y cuánto es 6pi? Vamos a ver. 6pi. 6 por 180. Vamos a ver. Estaría rondando, ¿qué cosa? 1080, ¿sí? Esto es phi. Atiendan que es lo que yo analizo. Phi sobre 2, ¿sí? Entonces, phi sobre 2 está en el orden de ¿cuánto? De 540, ¿sí? Entonces, acá es donde yo tengo que analizar. ¿Por qué? Porque para este punto, ¿qué es lo que ocurre? El desfasaje es de 540. Pero, ¿yo qué quiero? Yo quiero saber el de este punto y el de este punto para el cual, fíjense, la intensidad es la mitad. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar y voy a buscar los ángulos que estén en este orden o que estén por debajo y por encima, lo más cercano posible al 540 y que cumplan esta ecuación, ¿sí? ¿Cuál sería el primer ángulo? Vamos a ver, vamos a analizar, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es, como yo tengo estos angulitos, fíjense, voy a sumarle una vuelta a esto, ¿sí? ¿Cómo sería? Phi sobre 2, para que se cumpla también esta ecuación, yo le puedo sumar una vuelta tranquilamente. Puede ser 360 más ¿cuánto? Más 135, ¿sí? Voy a hacer todito, ¿sí? Phi sobre 2 puede ser 360 más 45, que me da 405. 405 cumple esta ecuación, ¿sí? Vamos al siguiente. 360 más 135. ¿Cuánto da esto? 495. Vamos a la siguiente, ¿sí? ¿Cuál es el ángulo del, sería del tercer cuadrante? Va a ser 180. Acá esto voy a completar bien. 180 más 45, ¿verdad? 225 es phi sobre 2. Y acá pongo 360 más 225. Esto me va a dar 585. Y el siguiente, el del cuarto cuadrante, obviamente ya le va a superar a este. Recuerden qué es lo que yo quiero. Obtener los desfasajes más cercanos por encima y por debajo de un desfasaje de 540. ¿Qué es el desfasaje para quién? Acá, cuando se tiene la intensidad máxima en el máximo de orden 3. Entonces, ¿cuáles voy a utilizar? 405, fíjense que no es el más cercano. Debería utilizar 495 y 585, ¿sí? Estos son los desfasajes
para este punto y este punto, ¿sí? Y ahora, como yo ya obtuve phi sobre 2, puedo venir a esta formulita. ¿Se acuerdan? Esto es lo que yo necesitaba. Phi sobre 2. Yo tengo lambda, tengo pi, tengo d. Entonces, puedo hallar directamente el ángulo. Sería como θ, la ubicación, vamos a decirle, de este, ¿sí? Por decirlo de una manera. Entonces, le voy a quitar una foto y vamos a continuar. Ahí estamos. Y voy a calcular ahora, ¿sí? Sería, allá tengo, seno de θ es igual a phi sobre 2 por lambda sobre pi por d. Entonces, seno de θ1 sería el desfasaje acá para la parte de abajo. ¿Qué ángulo voy a utilizar? 495. Entonces, phi sobre 2 es 495 sobre 180 por pi, ¿verdad? Porque tiene que estar en radianes. Por lambda, 6000 por 10 a la menos 10, dividido ¿cuánto? Pi por d, que era 0,2 por 10 a la menos 2. Esto se elimina y acá me sale que θ1 es, vamos a ver, 495 dividido 180 por 6000 por 10 a la menos 10 dividido 0.2 por 10 a la menos 2. Shift seno de esto sale 0 grados, 2 minutos, 50,17 segundos. ¿Qué es esto? Sería el ángulo para el cual tengo en el máximo de tercer orden, ¿qué cosa? Una intensidad que es la mitad que la intensidad pico. Vamos ahora por encima, porque ven que la intensidad es baja, baja, disminuye, 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 llega a su máximo y después vuelve a disminuir, ¿sí? Ahora, seno de θ2, ¿a qué va a ser igual? Voy a utilizar el otro ángulo, que sería 585 sobre 180 por pi, por lambda, 6000 por 10 a la menos 10, dividido pi por 0,2 por 10 a la menos 2. Se elimina pi y de acá θ2 me sale 585 dividido 180 por shift seno. Fíjense que sale 0 grados, 3 minutos, 21,11 segundos. Entonces, fíjense, estos ángulos θ, 2 minutos, ¿sí? Recuerden que un ángulo de 2 minutos es, agarré un ángulo de 1 grado, que es súper pequeñito, lo dividí en 60 partes y tomé 2 partes de las 60, casi 3. O sea que demasiado pequeño es el ángulo bajo el cual hay una interferencia. Y el de arriba es un poquitito más grande, un minutito más grande. Entonces, ahí creo que se puede observar bien qué es lo que pasa aquí, ¿sí? Y ahora, para el ítem C, ¿qué es lo que nos decía? ¿A qué distancia del máximo de orden 3 la intensidad disminuye a la mitad? Entonces, si yo ya tengo este angulito, ¿sí? Lo que tendría que hacer directamente es aproximar nomás a la tangente, ¿sí? Entonces, tangente de θ1 va a ser igual a ver, ¿qué pedía exactamente? ¿A qué distancia del máximo de orden 3? Entonces, tangente de θ1 va a ser la I, la distancia entre el centro de la pantalla y el punto en donde la intensidad disminuye a la mitad, que sería, vamos a llamarle I sub 0 sobre 2, ¿sí? Dividido, ¿qué cosa? La distancia a la pantalla, R.
Entonces, ¿cuánto va a ser ahí? La distancia de I sub 0 sobre 2, o sea, para el de abajo, ¿cuánto va a salir? Es R, 2 por tangente de 0 grados, 2 minutos, 50.17 segundos. Esto sale 1,65 por 10 a la menos 3 metros. ¿Sí? Y vamos a ver, no me acuerdo cuánto era que salió acá al centro de... A ver, sería al máximo de orden 3. Voy a mover un ratito. A ver, eso lo calculamos hace rato. 1,8 por 10 a la menos 3 salía. ¿Sí? A ver, se vuelve ahí. La I hasta el tercer era 1,8 por 10 a la menos 3 metros. Entonces, fíjense, la posición del tercer máximo es 1,8 por 10 a la menos 3. Y el punto en donde la intensidad disminuye a la mitad, ¿dónde está ubicado? Acá, a 1,65. Entonces, ¿cuál es la distancia entre ellos? Sería, la distancia es 1,8 menos 1,65. Que esto va a dar 0,15 por 10 a la menos 3 metros. ¿Sí? ¿Y cómo hago para el otro? Lo mismo, solamente que tengo que tener en cuenta que para la posición 2 sería por encima. Entonces, ¿cómo calculo la distancia al máximo 3? Hago la posición que te sale acá menos la posición de el máximo de tercer orden. ¿Sí? Entonces, ahí queda terminado este primer ejercicio de hoy, que sería el tercero en total de interferencias. ¿Sí? Ahora, vamos a pasar al siguiente ejercicio. ¿Sí? Voy a presentar nuevamente la pantalla. Y fíjense, me dice el ejercicio 4. Una lámina muy delgada de latón contiene dos ranuras paralelas y sobre ella incide normalmente un rayo láser a temperatura ambiente. Las primeras franjas oscuras de interferencia se presentan en tal dirección, ¿verdad? Y dice que la lámina se calienta hasta 135 grados y calcular en cuántos grados cambia la posición de las franjas oscuras. Bueno, cuando me habla de franjas oscuras, hay que tener en cuenta que debo trabajar con interferencia destructiva. Es decir, no voy a más a tener m veces lambda, sino que va a ser 2m más 1 sobre 2 veces lambda, o m más 1 medio veces lambda. ¿Por qué? O m menos 1 medio veces lambda. Yo suelo usar m menos 1 medio, así m igual a 1 me da el primer mínimo, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa si la lámina se calienta? Fíjense que estos son conceptos mezclados. Si vos calentás esa lámina, ¿qué va a pasar con la ranura? Y obviamente se va a dilatar, y ahí se puede calcular cuánto se dilata porque tengo la diferencia de temperatura y el coeficiente de dilatación. Y fíjense acá, el ejercicio 2. En la cuarta línea, si se aumenta en 0,6 la separación entre las aberturas, exactamente lo mismo. Aumenté la temperatura y va a aumentar, ¿verdad? La abertura esa, ¿sí? Bueno, ahí dice, se acercan o se separan y luego cambia el sistema. Ese ejercicio les dejo a ustedes nomás que lo resuelvan porque es muy parecido a este, solamente que mezcla un poquitito conceptos de F2. Y vamos a este quinto ejercicio como para terminar lo que sería este primer ejercitario de interferencia, ¿sí?
Voy a volver a quitarle una foto. Estoy teniendo problemitas acá con el internet. Ojalá salga todo el video. Voy a apurarme, ¿sí? Bueno, mientras pueden ir leyendo ese ejercicio, que fíjense que lo que cambia es que la pantalla en este caso es circular, ¿sí? Ya la pantalla, todas las pantallas que analizábamos anteriormente eran una pantalla así plana a una cierta distancia, en este caso no. Los puntos de la pantalla, vamos a decirle, varían un poquitito. Dice, dos fuentes luminosas monocromáticas. A ver. Me da las longitudes de onda, dice que atraviesan dos aberturas pequeñas separadas una distancia d y forman un patrón de interferencia en una pantalla en forma de semicírculo, cuyo centro está en el medio. Calcular cantidad de puntos luminosos de cada color, una fórmula que permite calcular los ángulos bajo los cuales coinciden los puntos luminosos y la cantidad de puntos luminosos coincidentes de cada color. Bueno, este es un examen, no me acuerdo de qué año, pero es bastante actual. Vamos un poco a analizar qué es lo que nos salió en el examen para, obviamente, esperar algo así. Bueno, dejo de compartir un ratito, o sea, voy a anotar los datos para que ustedes también lo hagan. Lambda 1 es 400 y lambda 2 es 500 nanómetros, ¿sí? Atraviesan dos aberturas pequeñas, tengo la separación que es 0,02 milímetros, mucho ojo. La unidad de medida es muy importante a la hora de que rindan también, ¿sí? Y forman un patrón de interferencia en una bla, bla, bla. Bueno, cantidad de puntos luminosos de cada color que se forma en la pantalla. Vamos a ver, dejo de compartir y ahí ya pueden observar la pizarra, ¿sí? Fíjense, yo estoy iluminando esto con una luz monocromática de 400 nanómetros, luego con una de 500 nanómetros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo mismo, yo vengo acá al centro de la pantalla y ¿qué hago? Tengo este recorrido óptico y este recorrido óptico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Este recorrido es igual a este recorrido. Entonces, en el centro de la pantalla, ¿qué pasa? La diferencia de trayectos ópticos es cero, porque este y este son iguales. R2 es igual a R1. Entonces, acá está el máximo central nuevamente, ¿sí? Ahora, yo puedo agarrar y analizar este punto, cualquier punto. Pero, ¿cuál es el que me conviene? El extremo. ¿Por qué? Porque hasta acá pues nomás se va a formar el patrón de interferencia. ¿Y cuál es la idea? Buscar acá qué se forma. Si se forma acá un máximo o un mínimo de interferencia. Y si es así, ¿de qué orden es? Bueno, entonces, vuelvo a borrar esto y voy a trazar mi recorrido o mi trayecto óptico a ese punto que está arriba. ¿Cómo sería? Esto sería R1 y acá tengo R2, ¿sí? Y fíjense, diferencia de caminos, ¿a qué debe ser igual? Voy a colocar m veces lambda para constructiva y m menos 1/2 veces lambda para destructiva, ¿sí? La diferencia de caminos puede ser cualquiera de los dos. Entonces,
Como yo no sé, como yo no conozco qué es lo que pasa en ese punto, ¿qué es lo que hago? Delta R, diferencia de caminos, ¿a qué va a ser igual? A, en vez de M o M menos un medio, voy a utilizar K. K veces lambda, un número cualquiera. Y si este número me sale entero, ¿qué es lo que pasa? Voy a tener una interferencia constructiva. Y si me sale 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 y así sucesivamente, ¿qué voy a tener? Una interferencia destructiva. Ahora, si K me sale 1,3, 1,6, 2,8, 10,11, ¿qué es lo que ocurre? No hay ni constructiva ni destructiva, sino que sería algo así, si yo miro, ¿verdad?, la pantalla y mi patrón de interferencia, sería, este punto es K entero, este punto es K tipo 1,5, 3,5, etcétera. Y un punto intermedio sería tipo el 1,3, 1,6 y demás. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. Acá, ¿cuánto es R2 menos R1? Fíjense que R2 menos R1 es D seno de tita, en donde ¿cuánto vale tita? Sería, voy a poner D por seno de tita, que sería, acá tita es 0 y en este caso, en el extremo, tita es 90. Por ende, esto vale 1 y la diferencia de trayectos ópticos es D. Ahora, D es igual a K por lambda y acá analizo K. K1 sería para mi longitud de onda de 400, que va a ser D 0,02 por 10 a la menos 3 dividido lambda 400 por 10 a la menos 9. De acá, K1, vamos a ver que sale 0,02 por 10 a la menos 3 dividido 400 por 10 a la menos 9. Sale 50, es decir, un número entero. Quiere decir que en este punto, ¿qué hay? Interferencia constructiva, que también lo puedo llamar franja brillante. Vamos a ver para K2, ¿sí? K2 va a ser igual a 0,02 por 10 a la menos 3 dividido 500 por 10 a la menos 9. De acá entonces, K2 sale 0,02 dividido 500. 40. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa para mi otra longitud de onda? Para el de 400 hay constructiva y para el de 500 también hay constructiva. Eso voy a poner acá, interferencia constructiva. Entonces, ¿qué me pregunta el ejercicio? Cantidad de puntos luminosos de cada color que se forman en la pantalla. Entonces, en toda esta zona, ¿cuántos puntos luminosos se forman de 400 nanómetros? Se forman 50. Y acá abajo ocurre lo mismo. Entonces, el total de puntos luminosos sería 50 arriba, 50 abajo y 1 en el centro. Es decir, 101 franjas brillantes de ¿cuánto? 400 nanómetros. ¿Y cuántos de 500? Dice 40 arriba, 40 abajo, sería 81 franjas brillantes de 500 nanómetros. ¿Sí? Por ejemplo, si acá a mí me salía 40,3, ¿qué iba a pasar? Quiere decir que 40,3, si yo aumentaba un poquitito acá, iba a ser el 40,5. O sea que si yo paso un poquitito esto,
sería, o ahí estaría la franja oscura. Entonces, el 40, ¿dónde está? Por acá. Un poquito más hacia acá. Sería la franja brillante. ¿Sí? En cambio, si en este punto me sale K 40,6, quiere decir que hacia acá está el 40,5. Es decir, yo encuentro antes una franja oscura que la franja brillante, que es 40. ¿Sí? De por ahí si no le sale un número entero acá, que sería lo mismo que analizar, ¿verdad?, en la pantalla. En la pantalla, pues yo también tengo el caso límite. ¿Cuál es el caso límite? ¿Qué pasa allí cuando tita es 90? ¿Cuál es la última franja brillante que voy a ver allá en el infinito? Sería eso, por decirlo de una manera. Pero para que vean acá, yo, si la pantalla es plana, hago exactamente lo mismo, pero ahí es más fácil. Vamos a decirle que el caso límite, acá a vos te salió K igual a 50,3. ¿Qué quiere decir eso? Que un poquito más abajo está K igual a 50. Que si es un número entero, eso es una franja brillante. Un poquito más abajo está K igual a 49,5, franja oscura. Un poquito más abajo está K igual a 49, franja brillante. Y así sucesivamente hasta llegar al 0. Y recuerden que pasa lo mismo arriba y abajo. Bueno, ahora vamos al ítem B. Una fórmula que permita calcular los ángulos bajo los cuales coinciden los puntos luminosos de cada color. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa? Yo ahora quiero que coincidan los puntos luminosos. Entonces, de seno de tita o la diferencia de recorridos o de trayectos ópticos, vamos a decirle que es M1 por lambda, ¿sí? Porque me está hablando, vamos a ver, me pregunta puntos luminosos. Entonces yo, tipo, ya dejo de analizar con K. Porque si estos son puntos luminosos, yo ya sé que estos números deben ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Esto es para lambda 1. Vamos para lambda 2. D por seno de tita es M2 por lambda 2. Ahora, la D es la misma para ambos, pero este seno de tita, ¿qué sería? Es como su posición. ¿Recuerdan eso? Entonces, en este punto, ¿qué ocurre? Yo trazo esto y el seno de tita es igual para ambos. Solamente que en un caso, ese punto, qué sé yo, va a tener la décima franja brillante y el otro va a tener la 20ª franja brillante, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces, para que coincidan, porque para que entiendan también, no es que los dos al mismo tiempo están iluminando, sino que yo ilumino con lambda 1, se forma el patrón de interferencia. Ya le pinté acá en azulcito y digo que es m igual a 5. Y ahora ilumino con rojo. Y ahí, en ese mismo punto, se tiene que formar también una franja brillante, porque esa es la condición del problema. ¿Cuántas franjas brillantes coinciden? Bueno. Sigo entonces. Entonces, podría ser m igual a 10, ¿sí? Tipo, esto es m1 y esto es m2. Esos estarían coincidiendo en ese punto. ¿Y qué tienen en común? Seno de tita igual, ¿sí? Entonces, ¿cómo me va a quedar? M1 por lambda 1 es M2 por lambda 2, ¿sí? Entonces, voy a ver la relación. M1 sobre M2 es lambda 2 sobre lambda 1. 500 sobre 400. Es decir, 5 cuartos. Hasta ahí todo bien. Ahora,
M1 es igual a 5 cuartos por M2. Ahora, ¿qué o cómo dijimos que deben ser M1 y M2? Sí o sí deben ser enteros. Entonces, ¿cuál es el primer entero de M2 que hace que M1 se vuelva entero? Voy a ver. 1, no. 2, 10 sobre 4, no. 3, 15 sobre 4, no. 4, sí. Fíjense, para M2 igual a 4, se tiene el primer número entero para M1. M1 vale 5. Después voy probando. Para M2 igual a 5, 25 sobre 4, no. 30 sobre 4, no. Sería M2 igual a 7, 35 sobre 4, no. Tipo, la séptima franja brillante de 2 ni nunca va a coincidir con M1. ¿Por qué? Porque sale que 35 sobre 4. 35 sobre 4 no es entero. No hay interferencia constructiva ahí. Entonces, ¿dónde lo que yo veo? Atiendan, porque se hace un análisis numérico. Para M2 igual a 8. 8 dividido 4, 2 por 5, 10. Entonces, ¿de qué me doy cuenta? De que el siguiente que le va a eliminar, o todo lo que le elimina, o lo que le deja entero a M1, son los múltiplos de 4. 4, 8, porque pruebo. 10, 50 dividido 4, no, 12,5. ¿Qué pasa ahí? Para M3 igual a 10. M1, ¿cuánto vale? 50 sobre 4, 12,5. La franja brillante 10 coincide con la franja oscura 12. 12 va a ser, a ver, 12, ¿sí? Pero no, esto, tipo, ¿qué? No, es lo que no me pide eso el ejercicio, ¿sí? Vamos a ver. Todos los múltiplos de 4, ¿sí? M2, ¿cuál es el siguiente? 12. ¿Cuánto sale M1? Sale 15. Entonces, atiendan lo que va pasando. Para M2, todos los múltiplos de 4 me van a hacer coincidir con una franja brillante de lambda 1, porque esos son los números que me da un M1 entero. Entonces, fíjense, ¿cuáles son las franjas que coinciden? Esta es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera. Entonces, ¿cuál es la última? La última franja es M1. Allá está. ¿Dónde? M1 igual a 50. Entonces, ¿qué hago para llegar a 50? Y acá nomás reemplazo, ¿sí? M1 igual a 50 es 5 cuartos por M2. Y M2, ¿cuánto me tiene que salir? ¿Dónde está M1,50? En el extremo. ¿Y cuánto me tiene que salir M2? Fíjate, también coinciden, ¿sí? Entonces, ¿cómo hallo una fórmula para el ángulo? Para obtener bajo qué ángulos se encuentran. Y bueno, yo ya sé que M1 igual a 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y así hasta M1 igual a 50 van a coincidir nomás luego, ¿sí? Entonces lo que debería hallar es la posición de M1 igual a 5, a 10, a 15, a 20. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Seno de tita va a ser igual a M1 por lambda 1 sobre D. Y recuerden, lambda 1 sobre D yo ya tengo. ¿Cómo voy a ir cambiando las posiciones? ¿Cómo voy a ir hallando los diferentes ángulos? Y voy a hallar los ángulos bajo los cuales está M1 igual a 5, 10, 15. ¿Y cómo consigo 5, 10, 15? Y fácil, seno de tita es igual a ¿qué cosa?
5m por lambda 1 sobre d. Para m desde 1 hasta 10. Incluyéndole. Ahí está. Esta sería una formulita para hallar todos los ángulos bajo los cuales voy a tener coincidentes franjas brillantes. Vuelvo a repetir, ¿sí? Esto es súper interesante. El experimento se hace exclusivamente, o sea, totalmente aparte. Allá como trazamos una línea en azul, otra línea en rojo. ¿Qué es lo que pasa? M1 es el que está en azul. Tengo en 5, en 10, en 15. Eso no significa que esas son las únicas franjas brillantes, sino que está M1, 2, 3, 4, 5, 6, así, ¿hasta cuánto? Hasta 50 yo veo acá. Y para M2, ¿hasta dónde veo? Hasta 40. Y yo quiero saber, entre esas 50 franjas de lambda 1, vamos a decirle en azul, y 40 franjas de lambda 2 en rojo, ¿cuáles se superponen? ¿Cuáles coinciden? Entonces, ¿qué hago? Vamos a decirle que ilumino con mi luz azul y eso se queda pintado en azul. Y después ilumino en rojo y los que coinciden se van a superponer, por decirlo de una manera. Entonces, rojo y azul me va a dar lila. Y esa coincidencia sería, les podría preguntar, ¿cuáles son todos los puntos que se ven lila? Por decirlo de una forma, que se forma por la superposición de el rojo y el azul. Vuelvo a repetir, eso es por decirlo de una manera. ¿Y dónde es lo que se van a formar los lilas? ¿Y dónde coinciden? Acá está. Estos sí o sí deben ser enteros. Y para que sean enteros, el primero que me cumple es M2 igual a 4. Ya probamos con 1, con 2, con 3. ¿Ven? Me sale entero. Para 8 me sale entero. Para 10 no me sale entero. Para 12 me sale entero. Entonces, en todos los múltiplos de 4 me va a dar una M1 entera, que justamente es interferencia constructiva. ¿Sí? Por eso fue que yo busqué nomás ya estos puntos. ¿Dónde es lo que se forma el quinto, el décimo, el decimoquinto, el vigésimo quinto, el trigésimo quinto y así sucesivamente, máximo o franja luminosa de lambda 1. Y en toditos esos, en los múltiplos de 5, coincide con el 2. Entonces, eso fue lo que hallé acá. Y esta es mi formulita. Vamos a el ítem C que me pide, a ver, la cantidad de puntos luminosos coincidentes de cada color. Y bueno, tengo que coinciden ¿cuánto? 10 puntos para arriba, 10 puntos para abajo y la franja central. ¿Coincide? Sí, coincide, porque la franja central, allá está, n igual a 0. Es también una franja brillante para ambos. Entonces, ¿cuántas franjas coinciden? Coinciden 21 franjas brillantes. Y con eso terminamos nuestra primera parte de interferencia ya con los ejercicios. ¿Sí? Falta todavía la parte de películas delgadas. ¿Sí? Eso en los próximos días estaría haciendo el video y les voy a estar pasando. ¿Sí? No es nada complicado y hasta ahí estaría entrando para nuestro taller. ¿Sí? Así que estudien, chicos. Cualquier consulta que tengan sobre estos ejercicios, tienen ahí el video y me pueden preguntar sin ningún inconveniente, ¿sí? Así que espero que les haya servido de algo y nos vemos en el próximo video que estaré alzando en la brevedad posible, ¿sí?